pero hay personas que se han introducido muy sutilmente, vestidos de ovejas, lobos rapaces, a causar divisiones en la iglesia. Abramos nuestra copia de la Escritura en el libro de Romanos. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 13. Romanos 14, 13. Dice la palabra de Dios: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay un texto paralelo también en Santiago 4:11, Santiago 4:11, que dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que no estamos calificados para estar en este momento hablando de parte de ti, pero te pedimos que seas propicio y que en esta tarde sea tu palabra llenando todo ese vacío que tenemos, que sea corrigiendo todo lo que haya de corregir, y te clamamos que seas propicio a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No podemos empezar sin dar gracias a Dios por la forma como con esa abundancia de amor y de sabiduría nos ha hablado de que es aquí en la iglesia donde todos venimos como niños, como bebés, a aprender los primeros rudimentos que necesitamos para relacionarnos unos con otros. Es aquí la escuela donde que nosotros nos capacitamos con cada predicación, con cada mensaje de la palabra de Dios, para dar ese paso a esa eternidad. En esta convención nosotros nos hemos maravillado con esas conferencias magistrales, aprendimos cómo pertenecernos los unos a los otros en esta familia del Señor, cómo amarnos los unos a los otros, cómo edificarnos los unos a los otros, y hoy nos disponemos a recibir su enseñanza de no juzgarnos los unos a los otros. Partimos de ese conocimiento que es parte de nuestra naturaleza, ese conocimiento de saber que el hombre está en el nivel más alto de los seres vivos, es el único ser racional, es el único ser inteligente, y que esa capacidad que nos ha dado Dios y que nos ha dado por gracia, porque no hay mérito alguno en nosotros, nosotros la utilizamos para ponernos en ese pedestal desde donde desarrollamos esa tendencia de medir a los demás de lo que nosotros podemos apreciar externa y superficialmente. Es innegable que momento a momento nosotros siempre estamos desarrollando esa capacidad que Dios nos ha dado de juzgar absolutamente todas las cosas y por ende juzgar a nuestros hermanos.
Fácilmente nosotros comparamos unos con otros, descubrimos un sinfín de faltas en los demás, pero nos cuidamos muy inteligentemente de ocultar nuestras faltas. Nosotros somos muy hábiles para inquirir cualquier falta en un hermano, pero nos cuidamos y nos olvidamos de toda esa iniquidad que hay en cada uno de nosotros. Y es bueno que nosotros empecemos a pensar que ese juzgómetro que tenemos, que lo hemos desarrollado, ese mismo juzgómetro va a ser la medida con la que nosotros vamos a ser juzgados. Ahora, ¿alguna vez nos hemos preguntado si nosotros somos los llamados para juzgarnos los unos a los otros? ¿Estamos capacitados bíblicamente para cumplir esta función? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Pensamos si tenemos el discernimiento de hacerlo en forma asertiva y si tenemos la capacidad moral para hacerlo? Tenemos siempre presente que las conductas que van a ser juzgadas en cada uno de nosotros es lo que la Biblia lo define como pecado. Y una vez que nosotros reconocemos este pecado, estamos poniendo las cosas en su justo lugar. Nosotros no podemos llamar al pecado de otra manera. Tenemos que llamarlo como la Biblia lo llama y lo define, que es el pecado en cada uno de nosotros. ¿Quién está realmente libre de pecado? ¿Quién se atreve a tomar el lugar determinado solo para un juez, el único justo, el único 3 veces santo? Son una cantidad de inquietudes que vamos con la misericordia de Dios a tratar de revisar en esta tarde. Y vemos que inquieta nuestra mente si la Biblia prohíbe juzgar los unos a los otros. La Biblia prohíbe que se expongan las doctrinas falsas. La Biblia prohíbe denunciar a los falsos profetas, a los falsos pastores y a los falsos cristianos. La Biblia prohíbe decir nombres de estos falsos pastores, falsos profetas y falsos cristianos. Vamos a iniciar desarrollando estos 4 puntos que es tan fundamental en el desenvolvimiento mismo de esta escuela como es la iglesia, la familia que Dios ha puesto en este lugar. Es menester partir de lo que ya habíamos adelantado en la introducción, de que es inherente al hombre el raciocinio, es inherente al hombre el hecho de que mentalmente nosotros, segundo a segundo, estamos ejerciendo esa capacidad de juzgar. No es necesario mirar, con solo nosotros tener un nombre que identifique a alguien, nosotros estamos juzgando completamente, aunque sea superficialmente, estamos emitiendo juicios acerca de esa persona. Y si es una persona que tiene empatía con nosotros, vamos a emitir juicios que son positivos. Esa persona es buena gente, es buen hermano, es muy buen vecino, es muy buen amigo, es muy buen compañero. Automáticamente, con solo un nombre,
nosotros estamos ejerciendo esa capacidad de juzgar. Y entonces aquí nos vemos abocados a lo que la Biblia, si la leemos literalmente, nos prohíbe. Y cuando hablamos de juzgar, siempre vendrá esa porción de la palabra de Dios, que es la tercera parte del Sermón del Monte, en donde que habla acerca de esta prohibición de juzgar. Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y de ahí en adelante sigue dando una cantidad de advertencias acerca de esta capacidad o esta facilidad que tenemos de juzgar unos a otros. Pero realmente, si nosotros estamos bíblicamente prohibidos de ejercer esta capacidad de juicio, en el versículo 6 de esta misma porción de Mateo 7, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si nosotros no podemos juzgar los unos a los otros, ¿cómo podemos saber o cómo podemos entender a quién no debemos dar lo santo? ¿Con quién no debemos participar de las cosas santas? Necesariamente tenemos que hacer ese ejercicio de juzgar los unos a los otros. Y lo primero que nos dice aquí es que no juzguéis para que no seamos juzgados. Cuando nosotros leemos en forma rápida, siempre estamos pensando de que no debemos juzgar para que los demás hermanos no nos juzguen a nosotros. Esa es la primera idea que llega a nosotros. Pero realmente esto es así. Yo quiero traer una ilustración bíblica, y es el caso del rey David. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, empieza la narración de cómo David estaba en el lugar que no debía estar. Él debía estar al frente de la batalla, y salió y miró a Betsabé, y toda la historia ustedes ya saben. Y en el capítulo siguiente aparece el profeta Natán y habla de una persona que, siendo humilde, que solo tenía una ovejita, una persona aprovechó de esa ovejita e hizo daño. Cuando el profeta Natán le cuestiona, cuando le dice: tú eres, después de que el rey David había dicho: esa persona debe morir. Y en la Biblia las matemáticas son muy importantes. Después de que dice que debe morir, David dice que debe pagarse 4 veces lo que fue tomado. En los capítulos siguientes nosotros vemos qué pasó con el hijo de David. Dios lo hirió y murió. Pero David dijo que 4 veces tenía que pagar. Son 4 hijos de David que murieron violentamente. Entonces, vemos que no es el miedo a ser juzgados los unos por los otros, el temor
Y el temblor que debemos tener es que cuando nosotros juzgamos a alguien, es Dios quien nos va a juzgar a nosotros. Con el mismo juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Esto igualmente tiene esa enseñanza de que si nosotros estamos censurando de un hermano, ¿quién es el que censura? ¿Quién es el que acusa al hermano? ¿Quién, desde el punto de vista en donde que nosotros estamos en una iglesia cristiana, quién es el acusador? Es Satanás. Y nosotros estamos haciendo el trabajo de él. En el momento que nosotros juzgamos a alguien, estamos haciéndole fácil el trabajo a Satanás. Y él va a estar muy complacido. Es importante que seamos consecuentes con ese juzgómetro, porque nosotros no podemos esperar de que cuando nosotros estemos en el lugar de acusados, ese juzgómetro para nosotros va a ser algo flojo o algo leve, va a tener la misma contundencia de lo que nosotros hemos dicho o hemos juzgado. Es necesario que estemos conscientes de nuestras propias flaquezas, faltas y debilidades, porque nosotros emitimos juicio desde nuestra naturaleza caída. Nosotros emitimos juicios desde nuestra iniquidad. ¿Qué otra cosa podemos dar sino lo que tenemos? Sabemos que en nosotros hay mucha maldad, que en nosotros hay mucho pecado, y de eso mucho que tenemos es lo que podemos dar. Y obviamente que hay pecados de la carne que están escondidos y que muchos de nuestros hermanos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Él tiene el registro absoluto de todo lo que nosotros hacemos y tiene el registro de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras intenciones. Hay otra enseñanza que viene y que es muy pertinente, porque nosotros muchas veces tenemos esa facilidad para juzgar, y como ya se adelantó nuestro hermano Ernesto, y que lo hizo muy bien, aquí en Romanos 2:20 vamos a resaltar que dice que tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto es lo que Jesús llama hipocresía. Y habla mucho de los fariseos que enseñaban una cosa y no lo practicaban. Esto es el mensaje que nos dieron en la predicación anterior. Debemos practicar la palabra de Dios. Debemos practicar estas enseñanzas. Más adelante nos dice que para tener una visión moral y espiritual es indispensable quitarnos la viga del ojo para poder mirar esa pequeña falta en nuestro hermano.
Y ahí es donde que nuevamente nosotros debemos tener esa conciencia que no debe separarse jamás de nosotros, esa descripción de nuestro pecado que está escrita en Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. De eso es lo que estamos hechos. Estos textos y muchos más hablan de que nos está prohibido juzgar y nos exhortan a cumplir con este principio, y lo hacen con argumentos de los cuales en esta tarde debemos pedirle a nuestro Padre que mantenga presente en nuestra memoria. ¿La Biblia prohíbe que se expongan las doctrinas falsas? Nosotros vemos que en el mismo Sermón del Monte, en la parte final, Jesús está mandando de que se descubran a los falsos profetas. Él nos está advirtiendo de que en la iglesia se van a introducir ovejas, o se van a vestir falsos creyentes vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. Y la iglesia y cada uno de nosotros tiene el deber de descubrir a esos lobos rapaces. Así nosotros no querramos emitir juicio, ya lo hemos hecho, y muchas veces lo hemos hecho. Y no solo que lo hemos hecho, sino que hemos determinado un veredicto, una condena de antemano. Pero antes de adelantarme a esto, vamos a tocar unas atenuantes en cuanto a exponer estas doctrinas falsas. En 1 Corintios 4, del 3 al 5, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta es una atenuante. Nosotros no podemos juzgar las intenciones. Nosotros no somos Dios para saber la intención real de nuestro hermano. Nosotros no podemos llegar hasta tan lejos. Podemos conocer mucho, tal vez de las personas inclusive que están a nuestro lado, pero realmente nosotros podemos saber las intenciones que tienen esas personas. Podemos conocer el corazón de esas personas. Nuestra capacidad no nos lleva hasta allá. Y por eso aquí, solo Dios dice que manifestará las intenciones de los corazones, y solo Él podrá alabar a esos corazones. El límite para nosotros está en juzgar las intenciones, y es juzgar las intenciones tanto mías como las intenciones de los demás. Cuando nosotros emitimos juicios de que es celoso, es egoísta, es orgulloso, es esto, es lo otro,
Nosotros estamos juzgando intenciones, estamos juzgando cosas que no sabemos si realmente están en el corazón de esas personas. Hay otra atenuante en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Este es el juicio descalificante. De entrada ya tenemos un menosprecio por nuestro hermano. De entrada ya nosotros estamos en un nivel más alto, y al estar en ese nivel más alto que es propio del orgullo, del egocentrismo y de la vanidad humana, nos hace verles a todos los que están más pequeños, nos hace verles por abajo de nosotros. Y ahora nos hablaron de eso. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos considerar a nuestro hermano como superior a nosotros. Nosotros siempre debemos tener en nuestra mente el hecho de que posiblemente la persona que está al frente es un elegido de Dios. Y en cuanto a nosotros, algunos todavía tenemos dudas de si somos o no somos elegidos. Hay otra atenuante, el hecho de no condenar. Romanos 14:22. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Este es el juicio punitivo, el juicio que nosotros damos por sentado sin habernos dado el tiempo para escudriñar realmente la realidad de las cosas. Aquí viene lo que en psicología, yo no sé si en derecho se habla de las dos campanas, que simplemente escuchar al acusador y escuchar al acusado. Nosotros tenemos que dirimir ciertas cosas antes de proceder a una condena, a un castigo, a un juicio. Con estas atenuantes y reconociendo que siempre va a haber parcialidad en nosotros, siempre tenemos una parcialidad. Cuando alguien nos comenta algo, nosotros ya tenemos juicios que van a favorecer sea a una persona o a otra persona. Pero si no está en nosotros el hecho de juzgar a un hermano, no debe haber esa parcialidad. Y la palabra de Dios ordena que juzguemos correctamente. Y ahí vamos a esa parte del mismo Sermón del Monte. En el versículo 23 dice: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los fariseos, los judíos, daban mayor importancia al cumplimiento de la ley en forma externa, a esos signos evidentes y manifiestos, y siempre se dejaban llevar más por ese apego a la ley y juzgaban desde las apariencias de todas las cosas y no hacían ese justo juicio que pide la palabra de Dios. ¿Quién es el que puede
juzgar con justo juicio. Y aquí nos cuestiona una vez más Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y en las ilustraciones que tenemos en la palabra de Dios, siempre nos llevará a esa porción de la palabra de Dios en donde que Juan 8, 10, 11, en donde que se está juzgando y cada uno estaba con una piedra para apedrear a una mujer que había cometido pecado. Y cuando Jesús dijo que lance la piedra el que esté libre de pecado, todos se fueron. Ese es el justo juicio, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice, inclusive Jesús fue tan obediente a la palabra, y Él lo manifiesta en Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esto es tan importante, ver ese sometimiento, esa obediencia de Cristo en esta parte de juzgar a los demás, sabiendo que Él es el único justo. Y quiero leer unas palabras de un predicador, un teólogo poco conocido en nuestra congregación, que tiene por nombre Julio César Benítez, y que escribe textualmente en uno de sus artículos. Dice: recordemos que el propósito de la corrección no es que nosotros nos levantemos como los más santos, los más bíblicos o los más puros, abre paréntesis, lo cual sería solo fariseísmo, cierra paréntesis, sino que la corrección tiene como fin la gloria de Dios a través del andar santo y fiel de todos los hijos de Dios. Las enseñanzas de Cristo dejan por sentado que es necesario juzgar bien y juzgar con sabiduría. Y aquí en Mateo 7, del 15 al 20, que es la última parte del Sermón del Monte, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos nosotros guardarnos de estos falsos profetas si no juzgamos? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos de estos falsos profetas si no ejercemos esa capacidad de juzgar? Se había mencionado de lo que Jesús mismo felicita en Apocalipsis 2:2 a la iglesia de Efeso por haber juzgado y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
Y en el mismo capítulo regaña a la iglesia de Pérgamo por no haber hecho eso. Y no solo que la palabra de Dios nos manda que juzguemos, sino que nos exhorta a descubrir el error que se da en las iglesias. En Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra de Dios nos manda a que les apartemos de la iglesia. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En Tito 1:13, este testimonio es verdadero y por tanto reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe. Y en varios artículos nos manda que no tengamos compañerismo con ellos, que nos alejemos de ellos, que nos apartemos de ellos, que no os juntéis con él para que así se avergüence. Acerca de esto ya se habló el día de ayer. Nos manda que debemos evitarlos, a estos evita, dice en 2 de Timoteo 3:5. Nos manda que no debemos recibirlos, ni siquiera debemos recibirlos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer este ejercicio de juzgar unos a otros? Una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal tiene por lo menos uno de los mayores signos de madurez espiritual. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y este juicio es una responsabilidad del gobierno de la iglesia. Está en el gobierno de la iglesia esta responsabilidad de juzgar y descubrir y exhortar y apartar a estos falsos creyentes. En 1 de Corintios 5:12 y al 13 dice: no juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Por qué a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí en esta iglesia yo creo que todo el esfuerzo que hacen nuestros pastores porque nosotros tengamos ese conocimiento pleno de la palabra de Dios, no solo pleno, sino fiel y correcto, nos da esta posibilidad de poder amonestar bíblicamente los unos a los otros. Y cada vez este nivel, si nosotros seguimos escudriñando la palabra, nos lleva a unos niveles tan altos que la verdad es que nuestra imaginación no llega hasta allá, pero sí
para los que estamos conscientes de todo el pecado que hay en nosotros, el temblor se apodera de nosotros. Primera de Corintios 6, 1 al 6. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ese propósito que tiene Dios de subirnos a ese nivel, a que cada uno de nosotros seamos capaces inclusive de juzgar a los ángeles. Ese es un nivel que nosotros no entendemos. Y estamos aquí como hijos de Dios. Ahora, si nosotros tenemos nuestro punto de vista en lo que está pasando en el cristianismo moderno y vemos cómo lo hacía, la forma en que el mismo Cristo descubría a estos falsos profetas, es muy conocido por nosotros cuando Él habla de generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él, cuando estaba frente a estos falsos maestros, Él se dirigía con términos que aparentemente al día de hoy, que se pregona el amor de Dios, la piedad de Dios, resultan ser muy ofensivos, de poca tolerancia. Pero Cristo los decía: hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes. Esto es muy duro. Las palabras de Cristo fueron muy duras, muy ásperas, y sus acciones fueron muy claras. En nuestros días, estos falsos maestros han entrado a la iglesia con sus libros, su música, su literatura, películas, psicología, seminarios, reingeniería, una cantidad de instrumentos creados por hombres para tener un público que esté contento y que esté satisfaciendo toda esa parte económica que es el verdadero interés. Damos gracias a Dios que aquí hoy debe fortalecerse de manera correcta, de manera bíblica, debe robustecerse esa capacidad de juzgar, de descubrir esos falsos maestros, esos falsos creyentes, y exhortarlos como manda la Biblia, en privado, después en público, y expulsarlos de la iglesia. Aparentemente aquí no conocemos o no sabemos, pero hay personas que se han introducido muy sutilmente, vestidos de ovejas, lobos rapaces, a causar divisiones en la iglesia, y que muchas veces siempre hemos hecho eco de lo que nos están diciendo, de que nos están hablando de ese amor de Dios, de tratarlos con amor, pero que gracias a Dios hemos encontrado ese camino para sacarlos de esta iglesia, a esos lobos rapaces. La Biblia prohíbe decir nombres de estos falsos profetas y pastores cristianos. Yo pienso que erróneamente, y una vez llevados de eso, siempre nosotros decimos, pues yo le digo el milagro, pero no le digo el santo. Siempre tratamos de que el nombre esté oculto,
Pero hay una cantidad de ilustraciones en la Biblia en donde que se exhorta con nombres propios. Vemos cómo Pablo exhorta, como decían ayer, al Papa de la iglesia, que era Pedro, y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Con nombre propio. Pablo habla de Demas, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Todos sabemos que Tesalónica era la ciudad en donde abundaba el pecado, y era un hermano de la iglesia, y había que denunciarlo públicamente y con nombres propios. Pablo nombró a Himeneo, Fileto, Alejandro el calderero. Juan nombró a Diótrefes. Moisés nombró a Balaán. De hecho, la Biblia abunda en ejemplos de falsos profetas y son nombrados y denunciados, aunque en el día de hoy solo se habla de amor usando como excusa para no delatar el error. ¿Esto es realmente bíblico o es un sentimentalismo satánico? No denunciar a los falsos profetas. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de estos textos? Pues lo primero, lo maravilloso que significa conocer esto, para que en nosotros se despierte el autocontrol, esa responsabilidad humana que tenemos, porque no todo lo puede hacer Dios, nosotros somos responsables, y es maravilloso que se inicie ese autocontrol y que nuestra boca calle y nuestra mente pare cuando vamos a juzgar a otra persona. ¿Qué mayor aplicación? La aplicación no es para los demás, la aplicación es para cada uno de nosotros. Es importante juzgar bíblicamente y eso es parte de amar. Esa es la oración que en esta tarde debemos hacer como iglesia. Pedirle que nos dé el discernimiento, la humildad, la sabiduría, pero la valentía para juzgar con justicia cuando sea necesario. En un texto de Corintios nos habla de que los que están llenos del Espíritu pueden hacer esta tarea. ¿Qué es estar llenos del Espíritu? Estar llenos del Espíritu es estar en armonía con el Espíritu Santo y con esa obra interna que debe hacer primeramente en nuestro corazón, formando cada vez más en nosotros ese carácter de Cristo, más santo, más puro, más llenos de la palabra, más oración, más humildad, alcanzar esa imagen de Cristo. La palabra de Dios fue escrita para el hombre porque tiene una mente con capacidad de inteligencia, razonamiento y comprensión. Y son todas estas capacidades que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda entender que cuando uno peca contra el prójimo, está pecando contra la imagen de Dios. Cuando uno peca contra algo que ha instituido Dios, está pecando contra la palabra de Dios, está pecando contra Dios mismo. Nuestra inteligencia es para entender eso. Solo después de que entendamos nosotros podemos
como el profeta Isaías, decir y confiar y tener la esperanza de ese Dios que dice que y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. En cuanto se refiere a que nosotros seamos juzgados, solo podemos decir que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. No hay temor a ser juzgados.